Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo del espectáculo y las redes sociales. ¿Han visto ese título? Can Yaman le suplica a Demet, ven a mí sin miedo. Uf, solo con leerlo ya se siente la intensidad, ¿verdad? Hoy vamos a meternos de lleno en esta supuesta súplica, en el contexto de las relaciones, las expectativas y, por qué no, un poquito de ese drama turco que tanto nos gusta analizar. Vamos a explorar qué podría significar esta frase, qué está pasando en la vida de estos dos conocidos actores y qué podemos aprender de todo esto. Y antes de empezar, les recuerdo que si disfrutan de nuestro contenido y quieren estar al día de todos los chismes, análisis y reflexiones, no olviden darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así se aseguran de no perderse nada. Ahora sí, vamos a darle caña a este asunto. Empecemos por desglosar esa frase tan potente. Can Yaman le suplica a Demet, ven a mí sin miedo. Inmediatamente mi mente vuela a escenarios de películas románticas, a momentos de vulnerabilidad extrema, a esa súplica que nace de un profundo deseo pero también de una barrera que parece insalvable. ¿Quién es Can Yaman? Para quienes no lo conozcan, es uno de los actores turcos más populares y exitosos a nivel internacional. Conocido por su carisma, su atractivo físico y por protagonizar telenovelas que han conquistado corazones en todo el mundo, como Erkencikus, donde compartió pantalla y, según muchos rumores, también momentos de gran conexión con la actriz Demet Özdemir. Y ahí es donde entra Demet. Ella es, sin lugar a dudas, una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Su química con Can Yaman en Erkencikus fue palpable e eléctrica. Las cámaras captaron cada mirada, cada gesto, cada roce y la audiencia simplemente se enamoró de ellos como pareja en la ficción. Este tipo de conexión en pantalla, cuando es tan fuerte, a menudo trasciende la pantalla y alimenta la imaginación de los fans, quienes empiezan a desear que esa magia se traduzca en la vida real. Ahora, ¿qué significa esta supuesta súplica? Ven a mí sin miedo. Si tomamos esto de forma literal, podría indicar que Can está invitando a Demet a un acercamiento, a una reconciliación, o quizás a iniciar algo más íntimo, y le está pidiendo que deje a un lado sus miedos. ¿Y qué miedos podría tener Demet? Quizás miedos relacionados con la exposición mediática, sabiendo que cualquier cosa que suceda entre ellos se convertirá en noticia mundial. Quizás miedos a las repercusiones de una relación pública, o miedos personales derivados de experiencias pasadas o inseguridades. Es importante recordar que, si bien son figuras públicas, también son personas con vidas privadas. Los rumores sobre su relación después de Erkencikus fueron intensos. Hubo momentos en los que se les vio juntos, se rumoreó que estaban saliendo y luego, aparentemente, la relación terminó o nunca llegó a ser lo que los fans esperaban. El mundo del espectáculo es un torbellino de especulaciones y lo que vemos en los medios a menudo es solo una pequeña parte de la historia, o incluso una versión manipulada. Consideremos el contexto de la actuación y las relaciones públicas. En el mundo de las celebridades, a veces, las relaciones son parte de la estrategia de marketing. Sin embargo, también es cierto que la conexión entre compañeros de trabajo puede ser genuina y profunda. Erkencikus fue un fenómeno, y la pareja Yaman Özdemir se convirtió en un icono para muchos. La presión de los fans, que anhelaban verlos juntos en la vida real, debió ser considerable. Podríamos interpretar esa súplica como un deseo de Can de romper con la especulación, de ser honesto sobre sus sentimientos, o tal vez de recuperar algo que sintió que se perdió. Ven a mí sin miedo podría ser un mensaje de seguridad, de que él está dispuesto a afrontar lo que venga, a protegerla de los miedos que ella pueda tener, ya sean externos o internos. Es una invitación a la valentía, a dejarse llevar por lo que sienten. Otra perspectiva es pensar en la dinámica de poder en las relaciones. ¿Está Can en una posición de pedir algo, o está también exponiendo su propia vulnerabilidad? Las relaciones no son lineales y un ven a mí sin miedo puede surgir en diferentes etapas con diferentes intenciones. Podría ser un intento de reavivar una llama, de superar obstáculos, o simplemente de comunicar un deseo profundo y sincero. En el ámbito de la actuación, la intensidad de los papeles que interpretan puede contagiarse. ¿Pudo haber sido esa intensidad de Erkencikus tan fuerte que la línea entre la ficción y la realidad se difuminó para ellos? Si fue así, una súplica como esta podría ser un eco de esos sentimientos intensos que compartieron en pantalla.
Es fascinante cómo los medios y los fans crean narrativas alrededor de las celebridades. A veces una foto casual, un like en redes sociales, o una entrevista mal interpretada pueden desatar una tormenta de especulaciones. La frase que tenemos hoy en el título es un ejemplo perfecto de esto. Es una frase cargada de emoción, de drama, que invita a imaginar una historia completa. Pero ¿cuánto de esto es real y cuánto es pura ficción mediática? Si analizamos la vida pública de Can Yaman y de Demet Özdemir, podemos ver que ambos han tenido otras relaciones y carreras exitosas por separado después de Erkencikus. Esto nos lleva a pensar que si bien la conexión fue innegable, quizás la chispa no fue suficiente para construir algo duradero, o quizás las circunstancias no lo permitieron. La frase "ven a mí sin miedo" también puede ser vista como una invitación a la autenticidad. En un mundo donde las apariencias lo son todo, pedirle a alguien que deje de lado el miedo y sea genuino es un acto de valentía. Podría ser que Can Yaman, a través de esta supuesta súplica, esté invitando a Demet, y quizás a sí mismo, a ser más abiertos y honestos sobre sus sentimientos, sin importar las consecuencias. Y hablemos de los miedos. En relaciones, especialmente cuando hay fama de por medio, los miedos son compañeros constantes. Miedo al juicio, miedo a ser herido, miedo a no ser suficiente, miedo a la pérdida de control. La invitación a venir sin miedo es una invitación a la libertad, a la confianza, a la entrega. Es como decir, confía en mí, confía en nosotros, deja tus armaduras y acércate. Si esta frase proviene de una entrevista, de una conversación filtrada, o de la imaginación colectiva de los fans, su poder radica en su resonancia emocional. Todos hemos sentido la necesidad de ser amados sin reservas, de ser aceptados tal como somos, sin miedos ni dudas. Y todos hemos experimentado el miedo que nos frena en momentos cruciales. Podríamos preguntarnos si esta súplica es una señal de arrepentimiento, de anhelo, o simplemente de un deseo de reconciliación o acercamiento amistoso. Sin embargo, sin más contexto, todo esto son especulaciones. Lo que sí podemos afirmar es que la frase evoca una imagen poderosa de vulnerabilidad y deseo. Y que podemos aprender nosotros de todo esto, más allá del chisme. Creo que podemos aprender sobre la complejidad de las relaciones humanas, incluso en el contexto de la fama. Podemos ver la presión que ejercen las expectativas externas sobre las personas, y cómo los fans a menudo proyectan sus deseos en las celebridades. También podemos reflexionar sobre la importancia de la valentía en las relaciones, de superar nuestros propios miedos para poder conectar de verdad con otra persona. La frase también nos invita a considerar la importancia de la comunicación. Una súplica por sí sola no garantiza un resultado. Lo importante es la apertura para escuchar, para comprender y para actuar. Si Can Yaman realmente le hizo esta súplica a Demet, la respuesta dependerá de muchos factores, de los sentimientos de ella, de las circunstancias actuales, de si ella también siente ese deseo de venir sin miedo. En resumen, el título Can Yaman le suplica a Demet, ven a mí sin miedo, nos presenta una imagen cargada de emotividad. Sugiere un deseo profundo de conexión, una invitación a la valentía y a la vulnerabilidad, y potencialmente, una respuesta a miedos o barreras existentes. Ya sea que esta súplica sea un hecho real, un rumor o una creación de la imaginación colectiva, su poder radica en su capacidad para evocar emociones universales sobre el amor, el deseo y el miedo. Bueno, y hasta aquí llegamos con nuestro análisis de hoy. Ha sido un viaje interesante a través de las posibles interpretaciones de esa intrigante frase. Hemos explorado el contexto de Can Yaman y Demet Özdemir, la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo y el poder de las emociones en la comunicación. Espero de verdad que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado algo en qué pensar. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que significa esa súplica? ¿Creen que hubo o hay algo entre ellos? ¿Han experimentado alguna vez una situación similar en sus propias vidas, donde tuvieron que pedirle a alguien que dejara sus miedos a un lado? Déjenme todos sus comentarios allá abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, útil o simplemente entretenido, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con esos amigos que también disfrutan de un buen análisis o de un poco de drama del bueno. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras.
Muchísimas gracias por acompañarme hoy, los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.